recordando palabras del Señor que retrató Lucas en su Evangelio. Y él decía específicamente esto: el Evangelio no ofrece ningún tipo de respuesta al que no tiene hambre. Y él dijo: a los hambrientos colmó de bienes, pero a los ricos los envió vacíos. Y no está hablando de dinero, está hablando de aquellos que creen que lo tienen todo. La iglesia en la Odisea decía: somos ricos, nos hemos enriquecido y no tenemos falta de nada. Y el Señor los miraba y les decía: son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ellos decían: vemos, y el Señor decía: están ciegos. Por eso, miren, si nosotros tendríamos que armar un equipo que sabemos definitivamente que hay que ganar el campeonato, seguramente cualquiera de nosotros buscaría los mejores jugadores, ¿o no? Sin embargo, para entrar al reino de Dios, el requisito es estar enfermo. El Señor dijo: los sanos no necesitan de médico, solo los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Quien no puede ver su verdadera condición, quien no percibe de que realmente somos gente necesitadas desesperadamente de un Salvador, desesperadamente del pan de vida, entonces vamos a volver hambrientos. Y si esa condición permanece, va a ser para toda la eternidad. Necesitamos comer del pan de vida. Y entonces el Señor dice: bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Y yo daba un ejemplo. Nosotros estábamos en una época, en una gira muy larga por España, y eran como 25 días, teníamos 23 conciertos, y justo antes de salir, Esteban, que es el baterista y que era el más pequeño de todos nosotros, se pone de novio. Y justo cuando estábamos saliendo, ya había costado ubicarlo. Así que definitivamente se puso de novio, nosotros ya estábamos casados. Y bueno, o sea, estuvo toda la gira buscando wifi por todos lados. Así que a la mañana no desayunaba porque extrañaba, que al mediodía no almorzaba porque extrañaba, que a la noche no cenaba porque extrañaba, y después que no dormía porque tenía hambre. Ahora, nosotros que en esas giras, no sé qué se imagina la gente, ¿no? Pero era todos los días tomar un avión, todos los días acostarnos 2 de la mañana, levantarnos a las 5 para tomar el próximo avión, y claro, uno cuando llega a la mitad de la gira ya no puede ni mover los brazos, pero había que seguir. Y no importaba todo lo que iba ocurriendo, nosotros íbamos tachando, así como los presos, palito por palito, el día de volver a casa, porque extrañábamos a nuestras esposas, a nuestros hijos. La cruz era volver a casa. Y era raro encontrar esos tiempos en que uno tranquilamente podía sentarse a la mesa y decir: comamos tranquilos, porque todo había que hacerlo con una agenda muy cargada, muy rápida. Pero de repente nos sentábamos a comer y alguien decía: hay wifi, y dejábamos todo lo que teníamos. Si estábamos comiendo, no importaba qué estábamos haciendo, salíamos todos corriendo a hablar con nuestras esposas y con nuestros hijos. Y yo pensaba: este es el verdadero ayuno. Este es el ayuno bíblico. Es cuando el deseo por el bien amado es tan grande que se silencian todos los demás apetitos.
es cuando el deseo por estar con nuestro Señor, el tesoro, es tan grande que todos los demás apetitos se silencian. Y cuando el Señor dijo, yo soy el pan de vida, el que come de mí nunca más vuelve a tener hambre, estaba diciendo como cuando fue la alimentación de los 5.000, sin contar mujeres y niños. Imagínense, 25.000 personas, solo habían 5 panes y 2 peces, solo el Señor necesitó bendecir esa comida para que toda esa gente coma y se sacie y sobren 12 cestas llenas de comida. Pero el Señor, cuando terminó, les dijo más o menos algo así. Los que comieron, mañana van a volver a tener hambre. Los que sané se van a volver a enfermar de cualquier otra cosa. Los que resucité, que no saben qué va a pasar, se van a volver a morir. Pero mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene comunión conmigo. Porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. No conocerá la segunda muerte. Todo milagro, toda sobrenaturalidad tiene fecha de vencimiento. Hoy podría hacer muchísimos milagros en este lugar el Señor, pero todos ellos tienen fecha de vencimiento, a menos que ese milagro, como lo describen los evangelios, que son señales. ¿Saben qué es una señal? Es algo que me está señalando, ¿verdad? Todas las señales que el Señor dijo lo señalaban a Él. Si ese milagro no me conduce al pan de vida, no me conduce a aquel que es la resurrección y la vida, para pasar de muerte a vida, entonces todo eso tiene fecha de vencimiento. Estoy condenado a muerte. Amén. Entonces, yo quiero hablarles a ustedes acerca de lo que Jesús llamó el verdadero ayuno. ¿Y a qué llama el Señor el pan de vida? Porque ¿qué es comer de Jesús? Toda verdad corre peligro en la implementación. ¿Qué es comer de Jesús? Pues yo digo, bueno, estamos todos de acuerdo, hay que comer el pan de vida es Jesús. Pero, ¿qué se imaginan ustedes que es comer del pan de vida? ¿Amén? Si yo pudiera leer sus mentes. Es como el chavo cuando se imaginaba que estaba jugando, le explicaban el bowling, decía, ¿no? Entonces, lo primero que voy a decirles, en Mateo 9, en el verso 14, dice que vinieron los discípulos de Juan y le dijeron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Bueno, había algo muy claro que ellos no podían ver. Él les dijo, ¿ustedes creen que pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Sí, escucha, bueno, no voy a hablar de esto ahora porque va a ser muy largo, pero dice que el esposo está con ellos. ¿Está bien? Eso tiene un significado muy importante. Tal vez lo van a notar mientras hablamos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Saben qué está diciendo? Que mientras la esposa, que es la iglesia, esté esperando al Señor hasta que el esposo no vuelva por su esposa, la iglesia va a ayunar. Amén. Va a ayunar. Vivimos en un permanente estado de ayuno. Pero, ¿de qué ayunamos?
Entonces, uno de los puntos fundamentales para que se vaya armando esta idea y ustedes la puedan percibir, y rogamos que el Espíritu de Dios, por su naturaleza divina, todos aquellos que hacen nacido nuevo, nos permita no solo tener una información armada en mi mente natural, sino que la mente de Cristo me permita ver esta realidad eterna. Hay una parábola que se llama la parábola de la gran cena, que está en Lucas 14, desde el verso 15, y dice esto: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado aquel que coma del pan en el reino de Dios. Bienaventurado. Amén. Ok. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió un siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. ¿Saben qué quiere decir eso? Que el Evangelio no es un buen pronóstico para el Hijo de Dios. Es un hecho consumado en la eternidad, que nos tiene que ser revelado por su Espíritu. La mesa ya está servida. Dios no va a proporcionar alimento en el futuro, ya lo proporcionó. Lo que hay que hacer es comer, hermano, comer. Todos a una comenzaron a excusarse. Es el cumpleaños de mi mamá. Trabajé hasta muy tarde ayer. El primero dijo: me compré una casa y la tengo que ir a ver. Así que te pido que me excuses. El otro dijo: me compré 5 yuntas de bueyes y la tengo que probar. O sea, me compré un auto y lo tengo que probar. El otro dijo: acabo de casarme. Es capaz que entre nosotros, que estamos acostumbrados a establecer una balanza entre el bien y el mal, ¿no? Diría: bueno, este es el más entendible, ¿no? Por tanto, no puedo ir. Entonces, vuelto el siervo, le hizo saber las cosas al Señor. Y entonces, el señor de la hacienda, enojado, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, si aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Escuchen. ¿Es pecado comprarse una casa? ¿Es pecado comprarse un auto? ¿Es pecado casarse? ¿Por qué ninguno de ellos va a gustar de la cena del Señor? ¿Por qué? Porque fueron más importantes que Él. Fueron más importantes que el pan de vida. Nadie puede ir en pos de Jesús a menos que no lo ame más a Él. Más que, escuchen, padre, madre, hijos, hijas, hermanos, propiedades y aún su propia vida. Oh, no. Cuando Jesús dijo esto, los discípulos le dijeron: Señor, nosotros que te rebancamos, déjanos decirte algo. Me parece que esta vez se te fue la mano. Me parece que exageraste, que fueron muy duras tus palabras. Y el Señor, que en materia de amor nadie le gana, ¿están de acuerdo conmigo? Nadie puede amar más que Él. Le dijo: muchachos, ahí está la puerta. Si ustedes quieren ir, pueden irse, pero nunca predicó
otro evangelio. Hermanos, no hay otro evangelio. Si Él no es el todo para nosotros, entonces no es nada. Exige una definición. Porque la verdad nos hace responsables. Esto sí es crucial para los pastores, para los que predican la palabra, para los que son luz y sal en este mundo. Porque no podemos predicar una semilla que no pueda dar fruto. Porque esconde la puerta de entrada al reino. La clausura. Si ustedes vienen al Señor a buscar un milagro y reciben el milagro, ¿cómo sigue la cosa? Te vas a tu casa porque ya recibiste lo que viniste a buscar. ¿O no? No te permitió ver el tesoro. Fue un engaño. Te mintieron. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es una persona. Es Cristo. Y si el milagro o la prosperidad o lo que fuera no te permitió ver el tesoro, vamos a seguir mandando gente sana, próspera y con la panza llena al infierno. Exige una definición. Si no se dice amén, no se imprime. Escuchen, yo quiero que ustedes en esto tengan luz de parte del Señor. Nadie diga, Fabián es radical. Yo no digo nada, Dios lo dice. Ustedes lo ven en su palabra. En la iglesia nadie dice. El único que dice es Dios. Y si decimos algo, tenemos que arrepentirnos. Es Dios quien dice. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y el Señor dice, evalúen el costo. Evalúen el costo. Muchos quieren entrar por la puerta. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque muchos lo procurarán, pero no podrán entrar. ¿Saben qué está diciendo? Todos quieren lo que hay en Cristo, pero no están dispuestos a pagar el precio. Frente a toda esa multitud, después que el Señor dijo el costo de seguirle, la gente dijo, está loco. Está loco. Consideró que el precio era demasiado caro. ¿Saben qué dice la palabra? La multitud se dio vuelta y se fue. Al otro día lo buscaron al Señor, del otro lado de la orilla, y lo encontraron. Señor, ¿dónde estabas? Estábamos buscando. Y el Señor le dijo, pero ustedes me están buscando porque comieron y se saciaron. No porque consideraron que eso era una señal que los conducía a mí. Lucas 14, verso 11 al 19, habla que los convidados en la mesa y dice, no se sienten en el primer lugar. Porque en este reino, el más pequeño es el mayor. Escuchen, eso es comer del pan de vida. Porque cualquiera que se enaltece va a ser humillado y el que se humilla será enaltecido. Dijo también el que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Sino que tenés que hacer que cuando hagas comida o un banquete, llama, como dijo el Señor, a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, porque ellos no pueden recompensarte.
Eso es comer del pan de vida. Pero ¿saben qué va a pasar? Vas a ser recompensado en la resurrección de los justos. No hagan tesoros en la tierra. Hagan tesoros en el cielo. Esto es comer del pan de vida. Miren, a veces uno piensa, se imagina, porque la palabra de Dios nunca dice otra cosa, que si vos sos cristiano, no te tienen que robar. O sea, no te tiene que pasar, no te tenés que enfermar, no, porque cuando no te enfermas, ¿qué decís? Dios es bueno. ¿De verdad? Dios es siempre bueno. Dios no puede hacer otra cosa más que el bien, Dios no puede hacer otra cosa más que amarte, porque esa es su sustancia, porque esa es su naturaleza. Dios es bueno hasta cuando te enfermas, Dios es bueno hasta cuando te morís, Dios es bueno siempre. Ahora escuchen, va a tener que llegar un día en que la iglesia tenga el entendimiento necesario para no pasar a dar testimonio cuando me sano de algo. El Evangelio no es un mensaje triunfalista, es un mensaje de vida eterna. Es infinitamente superior. Dios no vino a darnos una vida fácil, vino a darnos vida eterna. No vino a resolver nuestros problemas temporales. Vino a trasladarnos a la eternidad de todas las cosas en su propia persona. Hay personas que piensan que tal vez si Dios sanara tu autoestima, ¿verdad? Porque a mí durante toda mi vida me maltrataron, no me valoraron y tal vez Dios puede sanar mi autoestima. Olvídate, para eso no es el Evangelio. Olvídate. Miren, si ustedes podrían estar en el medio del universo y observar la infinita grandeza de la creación, créanme, eso no trataría con su autoestima. Al contrario, los haría sentir insignificantes. El Evangelio es para que veas la grandeza de Dios. Tan tremendamente inabarcable que te olvides de vos mismo. Porque es para lo que fuimos creados, para admirar su grandeza y sentirnos completamente satisfechos en Él. Así que la pregunta nunca es qué tiene de malo, ¿no? Jamás. La pregunta es si glorifica a Dios, si edifica, si lo muestra a Él, ¿verdad? Y hay en la parábola del sembrador, ahí está, en la parábola del sembrador que está en Lucas capítulo 8, dice un versículo, pero entonces la semilla, que es la palabra de Dios, que es Cristo, la palabra sí hemos recibido por revelación divina que la palabra es Cristo, ¿verdad? O sea, ustedes saben que cuando Dios habla, todos entendemos por revelación divina, ¿no es cierto?, que todo el universo, como dice el escritor de Hebreos, fue creado por el poder de su... ¿Y quién es la palabra? Cristo. O sea que cuando Dios entregó la palabra para que todo fue creado, ¿qué dijo? Cristo. O sea, todo lo que Dios, porque Dios se revela mediante su... O sea que se revela mediante su Hijo. O sea, el Espíritu Santo nos revela al Hijo y el Hijo nos revela, y nadie nos puede revelar al Padre si no es el Hijo. Por lo tanto, cada vez que Dios hablaba para revelarse a sí mismo, ¿qué expresaba? Cristo, expresaba al Hijo. El hombre antiguo no conocía a Cristo, pero todo lo que el Padre decía era Cristo. ¿Me están siguiendo? Así que esa palabra, esa semilla que es
Cristo, dice que cae en tierra, pero yéndose el labrador, esa semilla es ahogada por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿La plata es pecado? ¿Cuál es el problema? Que ocupe el lugar del Señor, el primer lugar en nuestro corazón. Y si ocupa el primer lugar, ¿qué dice el Señor de las riquezas? Que es la raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque el dinero te permite hacer todo lo que a vos te gusta, ¿o no? Y el Señor no quiere que hagas todo lo que a vos te gusta. ¿Qué quiere? Que hagas todo lo que a Él le gusta. Por eso Él tiene que ser el tesoro de nuestra vida. El que está sentado en el trono de nuestra vida. Amén. A menos que no lo querramos ver, ¿no es cierto? Marcos capítulo 4, verso 19, hablando del mismo pasaje, dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Qué hacen las riquezas? Te engañan. El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas que no son Cristo entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Ahogan la palabra. Todo deseo de otra cosa que no sea Cristo, ahogan su vida en nosotros. Nos vamos dando cuenta, ¿no? Miren, no voy a hablar de esto, pero no sé por qué la iglesia no ha comprendido que estamos en el Hijo y que la resolución que Dios tomó para salvarnos es colocarnos en su Hijo. Miren, si hubiera una sola persona que tendría permiso para entrar acá, todos quedaríamos fuera. Solo esa persona podría entrar. Y no hay manera de solucionar eso. Solo esa persona es la única que puede entrar. Pero esa persona toma una decisión. Te agarra a vos y te coloca en Él. Y a vos y te coloca en Él. Y te coloca en Él. Y nos coloca en Él. Y entra Él. Solamente Él. Y nosotros estamos en Él. El único que podía entrar al Padre. El único que podía acceder al Padre era el Hijo. Y la solución que Él tomó es incluirnos en Él. De manera que cuando el Padre nos ve a nosotros, ¿a quién ve? A su propio Hijo. Que nunca pecó. O sea, te ve como que nunca pecaste. Santo, completamente santo. Es el sentido vicario, sustitutivo de la cruz. Nos sustituyó. Pagó el precio de nuestra muerte y nos colocó en Él. Nos hizo miembros de su cuerpo sin ningún mérito. ¿Ves? Todo lo que nos pasa no es por mérito personal, sino por sus méritos. Y Dios te ve como si hubiese vivido la vida de su Hijo, que nunca pecó. Santo, que lo complace en todo, que en todo hace su voluntad. Y dice que en Cristo fuimos bendecidos con toda. ¿Me están siguiendo? Toda. ¿En qué tiempo está? Fuimos bendecidos. Tiempo pasado. La comida ya fue servida. Ok. Con toda bendición, como dice, espiritual. O sea, no hay bendiciones naturales ni terrenales en Cristo. Porque Él es el hombre del cielo. Porque nosotros estamos en Él y porque la iglesia es un pueblo nacido y engendrado del Espíritu. No era como Israel, que era un pueblo natural. La iglesia es
un pueblo espiritual. Nuestra ciudadanía no está en este mundo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Por lo tanto, todo lo que ocurre en la iglesia es espiritual. Las bendiciones son espirituales. Y por tanto, ¿dónde operan esas bendiciones espirituales? En regiones celestiales. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones que están en Cristo? Redención, salvación, perdón de pecados, etcétera, etcétera. Podríamos leer el libro de Efesios y están una atrás de otra y es para llorar cada pasaje, una emoción, una locura de gracia. ¿Por qué le decimos bendición a un par de zapatos? O a irnos de vacaciones, o comprar un auto. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo es que no entendimos el misterio que tuvo oculto de tiempos eternos, que es Cristo en nosotros? ¿Qué pasó? Miren, ustedes cuando ven esta lista y ven comida, viajes, diversiones, TV, internet, redes sociales, no sé, compras, deporte, todo puede convertirse en un mortal sustituto de Dios. Miren, en el último tiempo, Pablo se entrega para cumplir una sentencia que iba a ser de testimonio para toda la iglesia. Y él estaba preso. Y estando preso escribe la mayoría de las cartas que hoy nosotros tenemos como legado. Y viene el que era el pastor de la iglesia de Colosas, que era Epafras. ¿No? Y Epafras le dice, Pablo, tenemos un problema en Colosas. Hay falsos maestros enseñando que Cristo no es el Hijo de Dios. Que Él es como una emanación de Dios, pero no es quien dijo ser. Así que Pablo, miren esto, porque vamos a poder entender de qué estamos hablando. Así que Pablo le dice, no. Epafras, lápiz y papel. Lápiz y papel, ya está. Anota esto. Anota esta carta para los hermanos. Y empieza a escribir esto. Colosenses 1:15. Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Él de la nada hizo todo con el poder de su palabra y lo que se ve de lo que no se veía. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Escuchen. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Saben para qué? Para que en todo tenga el primer lugar. En todo tenga la preeminencia. Así que Jesús nos enseña cómo es el verdadero ayuno. Escuchen bien, miren. Y dice esto, Mateo capítulo 6, verso 16, dice, cuando ustedes ayunen, no sean austeros como los hipócritas. Estaba hablando de los escribas y de los fariseos. Porque ellos lo que hacen es cambiar su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Es una recompensa terrenal. Bueno.
Pero tú, y ahí dice, ¿cómo sí hay que ayunar? Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Esa recompensa es terrenal, es divina, es eterna. Pero no puede ser dada a menos que no busques ser visto por los hombres, ni reconocido, ni felicitado por los hombres. Porque esa será entonces toda tu recompensa y no hay más. ¿Cuántos de ustedes alguna vez escucharon algo así como 10 años, 15 años, 20 años trabajando y no valoraron mi trabajo y no me valoraron a mí y no me reconocieron? ¿Cuántas veces lo escucharon? Puede ser que después de 20 años yo pueda descubrir que al fin y al cabo nunca lo hice para Dios. Lo hice para que los hombres me vean, me reconozcan, me valoren. Una recompensa muerta, terrenal, con fecha de caducidad, que no tiene ningún valor en la eternidad. 20 años, 30 años, 40 años y me perdí el pan de vida. Escuchen, esto es una verdadera desgracia. Y él repite esto mismo cuando habla de la limosna. Y dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda en lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Miren, la exacerbación de las redes sociales, que ven hombres que todo el tiempo creen que pueden mejorar lo que Dios piensa, ¿no es cierto? Porque como si Dios fuera insuficiente, nosotros podemos mejorar el Evangelio, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? Y entonces en las redes sociales nos mostramos a nosotros mismos, ¿no? Diciendo, acá estamos con lo que más necesitan, donde toda la iglesia debería estar, ayudando a los más necesitados, ¿no es cierto? Y nos mostramos para inspirar a otros a que hagan esto que nosotros estamos haciendo. ¿No? La motivación parece ser buena, porque lo hacemos para inspirar a otros. Pero ¿qué dice el Señor? No lo hagas para que te vean. Lo que haces tiene que ser en secreto, para que no te vean los hombres, sino Dios. ¿No? La pregunta es esta. ¿Y si le hacemos caso a Dios? Y en definitiva la iglesia empieza a vivir una recompensa divina y eterna, y empezamos a ver frutos de eternidad y de vida y de verdad. Pero se necesita un milagro en nuestra vida para que alguien ponga todo su empeño en ser obediente y que nadie lo vea y nadie lo pueda reconocer. Se necesita un milagro patente del Espíritu para que alguien se sienta completamente satisfecho en Cristo, para que no necesite ningún otro alimento que no sea el pan de vida. Y ahí viene el ayuno. ¿De qué hay que ayunar? En la persona de Cristo, de cualquier alimento que no sea Cristo, el pan de vida. ¿De qué ayunamos? No de harina, ¿no? No de torta, no de postre. Después que veo algunos que les vendría bien, pero no estoy hablando de eso.
El ayuno del cual habla Jesús es no comer de otro alimento que no sea el pan de vida. ¿Cuándo yo empiezo a anhelar otros alimentos? Cuando no estoy. Cuando una persona está satisfecha, completa, ¿qué dice? ¿Come más? ¿Qué dice? Porque estoy satisfecho. Pero cuando yo no estoy satisfecho, que estoy queriendo comer de otra comida. Pero dice el Señor que el que come de ese pan nunca más vuelve a tener hambre. Ahora fíjense, claro, porque la palabra de Dios, y para poder terminar, porque no podemos quedar una semana hablando de esto, pero para poder terminar, lo que Jesús estaba diciendo es esto. Miren, a veces nosotros, cuando comemos el pan de vida, o sea, perdiendo nuestra vida, para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí, porque cuando comemos el pan de vida, ¿qué pasa con nuestra carne? Se debilita. ¿Para qué? Para que Cristo crezca. Y la vida de Él crece. ¿No? Porque comer del pan de vida es obediencia, es negarme a mí mismo, no comer de otro alimento que no sea Él. Obediencia, que no sea Cristo. El que me ama, guarda mis mandamientos. No es decirle te quiero, me encanta, sos bárbaro. No es eso, es... Yo estaba diciendo esto, miren, a veces la iglesia, digo, ¿cómo sería entre nosotros decir, por ejemplo, vamos a adorar, pero sin música y sin canciones? ¿Cómo hacemos? Díganme cómo hacemos. ¿Quién se anima? ¿Por qué cada vez que hablamos de adoración estamos tratando de definir una actividad? Cuando la adoración no es una actividad. Adorar, amados, no es cantar. No es cantar. No, nadie puede decir vamos a cantar, porque no es un evento la adoración. Yo doy este ejemplo, que me lo han escuchado mucho, pero grafica mucho. El matrimonio revela el misterio de Cristo con la iglesia, ¿verdad? La iglesia es la esposa, Cristo es el esposo. Y todo lo que ocurre entre vos y tu esposa, y tu esposo y vos, revela el misterio de Cristo con la iglesia. O sea que la esposa tiene que amar a su esposo como a Cristo. Y el esposo a su esposa en la forma en que Cristo ama a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para salvarla y para santificarla. ¿Amén? O sea que vos tenés permiso de abandonar a tu esposa el día que Cristo abandone la iglesia. Perdonen si le pegué una patada en los dientes, pero palabra de Dios. Ahora, hay un hombre desleal, deshonesto con su esposa, ¿verdad? Él engaña a su esposa. Su esposa le ama con todo su corazón. Sufre como pocos dolores se sienten cuando en las profundidades del alma uno siente el vacío del amor de su vida. Él está con otra mujer, ella está cocinando en su casa y él viene de estar con la otra mujer, ella sabe que él viene de estar con la otra mujer, él entra por la puerta, la ve cocinando y le dice, querida, ¿querés que te ayude a servir la mesa? Y ella le dice, honestamente, no. Te agradezco, pero no. Yo tengo un solo deseo. Es que seas honesto conmigo. Es que seas fiel. Y él le dice, no, pero yo te quiero. Y como te quiero, si vos no te ofendés, a mí me gustaría cantarte una canción para demostrarte cuánto te quiero. La cual ella le dice, ni se te ocurra. ¿Sabes lo que quiero de vos? Tu corazón. Que seas fiel al pacto.
Porque, amados, el amor no sostiene el pacto sostiene el amor. El pacto es hasta que la muerte nos separe. El pacto de Cristo es eterno con su iglesia. No. ¿Ustedes creen que Dios puede pasar por alto esto? De ninguna manera, no, no, no. Adorar no es cantar, es que tenga nuestro corazón, es nuestra fidelidad, es que Él sea el primero, el tesoro por el cual vale la pena perderlo todo. Eso es lo que adora. La expresión de la vida del Hijo en nosotros es todo lo que adora y ninguna otra cosa. No, 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 no llamemos por otro nombre lo que Dios no llama de esa manera. Seamos honestos con Él. Miren, yo quisiera leerles algo que a mis 19 años produjo algo muy poderoso en mí. Yo a mis 19 años leí por primera vez La liberación del espíritu de Watchman Nee y eso fue una revolución. Dije, nunca, nunca te vi. No te conozco, no sé quién sos, Señor. Y mediante un escritor y otro, y el hambre que se me había despertado, llegué a Jonathan Edwards y por medio de Jonathan Edwards llego a David Brainerd. David Brainerd era un muchacho más chico que mi hijo, que solito, por responder al llamado del Señor, se fue a trabajar a los indígenas en Estados Unidos. Pasaba todas las noches arrodillados en el hielo para no dormirse, gimiendo por la salvación de cada uno de esos indígenas. Y yo leía su libro íntimo, que se publicó después de su muerte, y anoté algunas cosas que quiero compartirles. Él decía cosas como esta: me ofrecí con gozo para pasar los mayores sufrimientos por la causa de Cristo, aun cuando fuese el ser desterrado entre los paganos, siendo así que Dios pudiese añadir esas almas cada día para esta eterna salvación. Si tuviese 1000 vidas, con toda mi alma las habría dado todas por el gozo de verme hallado en Cristo. Señor, envíame hasta los confines de la tierra. Escuchen, aléjame de todo lo que se llama comodidad en este mundo. Envíame aunque me cueste la vida. Y luego añadió, adiós amigos, adiós comodidades terrenales, aún las más anheladas de todos, si el Señor así lo quiere. Pasaré hasta los últimos momentos de mi vida en cavernas y cuevas de la tierra, si esto sirve para su gloria y el progreso del Evangelio. Y yo, que no dejaba de leer cada página con lágrimas, llegué a este punto. Él decía, ¿cómo me dolió tener que gastar mi tiempo durmiendo? Él decía, yo anhelo ser una llama de fuego que arde constantemente en la edificación divina de su reino hasta el último aliento de mi vida. Y yo leía esto a mis 19 años y decía, yo no conozco al Dios de David Brainerd. No lo conozco. Y yo decía, Señor, no me quiero perder, porque no te conozco. Mateo capítulo 7. Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre y el Señor les dice, nunca los conocí. Hermanos, lo único que va a contar cuando estemos cara a cara con Él es si le conocemos
O más bien, como dice Pablo, si somos conocidos por Él. Yo no conocía al Dios de David Brainerd. Y él contrae una tuberculosis y estaba por casarse. Y vuelve por su enfermedad, y como los médicos le dijeron que su enfermedad no tenía retorno, él dijo, si es así, entonces elijo arder. Y él decía, Señor, fui hecho para la eternidad. Fui hecho para la eternidad. Amado, fuimos hechos para la eternidad. Esa es la forma, ese es el diseño, ese es el motivo por el cual fuimos creados. Tenemos que conocerle, debemos conocerles. A veces uno dice, Señor, amo todo de ti, amo todo de ti. ¿De verdad? No sabemos lo que decimos. ¿Saben que amamos? Su amor, su misericordia, su piedad, su poder, pero desde nuestra perspectiva. ¿Qué pasa cuando dice pongan con gozo la otra mejilla, siendo ustedes los inocentes y los otros el culpable? ¿Qué pasa? Es que no amamos esa parte de Cristo. ¿Qué pasa cuando dice con gozo bendigan a los que los maldicen? ¿Amamos eso de Él? ¿Lo amamos? ¿Bendecimos a los que nos roban? ¿Sí o no? ¿A los que nos ultrajan y nos persiguen? Entonces, no estamos amando. No estamos amando al Dios de David Brainerd, no estamos hablando al Dios de Moisés, al Dios de Abraham, no estamos amando a Cristo. Estamos amando un ídolo porque parte de nuestra imaginación. Ahora escuchen, dice, no resistas al malo. Antes cualquiera que te hiera en la mejilla, volvé con gozo la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y robarte tu ropa, tu túnica, dale también tu capa. Por el gozo puesto delante de nosotros, que es que Cristo, el tesoro, sea formado, crezca en nosotros. Es de verlo y saber que no queremos otra cosa más que Él. Y no hay otra manera de comer del pan de vida que no sea de esta manera, amados. Esta es la manera de comer el pan de vida. Porque esto es Cristo. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, anda con él 2. ¿Pero cómo? Gozosamente. ¿Por qué es por el gozo? Al que te pide y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Pero no esperes que te lo devuelva. Porque eso es comer del pan de vida. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo dijo Moisés. Pero Jesús dice, más yo digo, amá a tu enemigo. Gozosamente, aún precisamente por lo que te hizo. Porque en esto se muestra el amor de Dios, que aún siendo nosotros pecadores, aún así Él murió por nosotros. En esto se muestra el amor. Bendecí a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen, orá por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Por qué esto es comer del pan de vida? ¿Qué es comer del pan de vida? Cristo es comer del pan de vida. Esto es su manifestación en mí, por el gozo. ¿Saben para qué? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso Jesús dijo en el versículo 21 del capítulo 7, no es que digan Señor, Señor. No es que prediquen el Evangelio, no es que profeticen, no es que hagan milagros en su nombre, es que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos, para que puedan decir que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Miren, yo recuerdo una vez, hablaba con un hermano que había estado en la renovación de los años 60.
y me decía, ¿sabés, Fabi? En esa época nosotros jugamos al fútbol sin referee. Era una charla que había surgido de hablar cosas que no parecían espirituales. Y yo le digo, ¿en serio? Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros mismos nos disciplinamos. No necesitamos que haya un juez, y nosotros mismos nos disciplinamos. Y cuando alguien hacía algo que no estaba bien, él mismo salía del partido. No me digas. Sí, sí, pero no solo eso. Aún salíamos del partido no cuando hacíamos algo malo, sino cuando pensábamos algo malo. No te puedo creer, le digo yo. Es más, me dijo, yo salí de una final por haber pensado algo mal de mi hermano. No. ¿Y por qué hicieron eso? Y él me dijo, porque teníamos el sueño de transformar el mundo con el amor de Jesús. Creíamos que su manifestación de gracia era suficiente para transformar el mundo. Lo creímos en ese tiempo. Y yo, que creí que me iba a morir y no lo iba a ver, amados, estoy empezando a ver una pequeña luz de una generación que le cree, que cree que la gloria postrera es mayor que la primera. Lo estoy viendo con mis propios ojos, lo estoy viendo. Miren, dice, yo les digo a ustedes, por ejemplo, si ustedes estuvieran enfermos, terminales, y los médicos le dicen, tiene 1 o como mucho 2 días de vida, y ya la muerte te va a devorar. Y a la noche viene Jesús y te dice, mañana vas a estar completamente sano. Empieza a soplar un viento de esperanza. Así son los hijos de Dios. El viento sopla y uno escucha el silbido, pero no sabe ni de dónde viene hacia dónde va. Así son los nacidos del Espíritu. Nunca vamos a donde queremos, sino donde nos lleva el viento, hermanos. Es el viento. Es Él, es su Espíritu. Por eso necesitamos tener la valija preparada para llevarnos donde Dios nos quiera llevar, que es a su propia gloria. Si estamos atados a las cosas terrenales, a otra comida que no sea el pan de vida, te perdés. Te perdés. Amén. Cerrá tus ojos.